Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén genial. Porque hoy les traigo un tema que, bueno, va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día con las noticias, las novedades y sobre todo, el chisme jugoso del mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos, tenemos un bombazo que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque la noticia es que Burak y Neslihan nos han sorprendido a todos. Sí, así como lo escuchan. El 28 de agosto de 2025, las redes sociales, los medios de comunicación y hasta la abuela de mi vecina estaban que echaban humo con esta noticia. Y es que, para ser honestos, nadie se esperaba esto. A todos nos tomó por sorpresa y por supuesto, aquí estamos para analizarlo, comentar y, por qué no, especular un poquito. Porque para eso estamos. Antes de que entremos de lleno en el tema, si eres nuevo por aquí, muchas gracias por estar. Me encanta que se sumen a nuestra comunidad. Suscríbete al canal si te gusta el contenido que hacemos, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y por supuesto comparte. Ayúdanos a crecer esta comunidad de amantes del entretenimiento. Que se entere todo el mundo. Y ahora sí, vámonos con el chisme. ¿Quiénes son Burak y Neslihan, para los que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas y la farándula? Para los que no los conocen, Burak Özçivit es uno de los actores más reconocidos y queridos de Turquía. Su atractivo, su talento y sus papeles protagónicos en series como Kara Sevda y Kuruluş, Osman, lo han catapultado a la fama internacional. Es un hombre que, por cierto, siempre ha tenido mucho éxito con el público femenino. Y con razón. Su carisma traspasa la pantalla. ¿Y Neslihan Atagül, quién es ella? Bueno, es una de las actrices turcas más talentosas de su generación. También protagonizó Kara Sevda y su química con Burak en la pantalla era, simplemente, innegable. Una química que para muchos era palpable incluso fuera del set. A ver, hablemos de Kara Sevda. Para los que no la han visto, es una serie turca que conquistó el mundo. La historia de amor entre Kemal y Nihan, interpretados por Burak y Neslihan, respectivamente, es de esas que te atrapan desde el primer capítulo. Pasión, drama, secretos, tenía todos los ingredientes para enganchar. Y claro, esa química entre los protagonistas era explosiva. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas. Era inevitable que los fans empezaran a soñar con que esa conexión fuera real. Durante años Burak y Neslihan han sido el centro de atención, tanto por sus carreras profesionales como por sus vidas personales. Cada movimiento, cada foto, cada declaración, todo era analizado con lupa. Y aunque siempre han mantenido una cierta distancia de los medios de comunicación, su presencia en eventos públicos y sus interacciones en redes sociales generaban un constante interés. Siempre han sido discretos, pero esa misma discreción alimentaba la curiosidad. Y claro, al estar en la pantalla juntos en la famosa serie, era inevitable que la gente creara especulaciones y soñara con un romance que traspasara la ficción. Pero, ¿qué pasó el 28 de agosto de 2025? La noticia, que dejó a todos con la boca abierta, es que, bueno, mejor les cuento la historia completa. Para entender bien el impacto de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y repasar algunas cosas. Burak, para quien no lo sepa, está casado con Fariye Evcen, también actriz, desde hace varios años y tienen hijos juntos. Son considerados una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Eran la pareja perfecta. Siempre juntos, felices, apoyándose mutuamente. Fotos en familia, declaraciones de amor, parecían inseparables. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor. Ambos tienen una larga y estable relación. Han compartido proyectos, se han apoyado en sus carreras y siempre han mostrado una imagen de unidad y complicidad. Eran la pareja que todos admiraban. Un ejemplo a seguir. Por lo tanto, la noticia del 28 de agosto de 2025 fue, en esencia, una revelación inesperada. Según fuentes cercanas y después de muchas especulaciones y rumores que circulaban en algunos círculos, la confirmación llegó a través de una exclusiva publicada en una revista de espectáculos de gran renombre. La revista, conocida por sus primicias y su acceso privilegiado a la vida de las celebridades, reveló información impactante sobre la relación entre Burak y Neslihan. No voy a dar detalles específicos que no hayan sido confirmados públicamente,
pero el contenido insinuaba una relación que iba más allá de lo profesional y que, supuestamente, había estado ocurriendo en secreto durante un largo tiempo. Imagínense la bomba. Una traición. Un escándalo. Un terremoto en el mundo del entretenimiento. La revista en cuestión, de la cual no revelaremos el nombre por respeto a la privacidad de las personas involucradas, det. Hallaba supuestos encuentros secretos, mensajes comprometedores y evidencias que, según la publicación, demostraban una relación sentimental entre los actores. Fotos borrosas tomadas a distancia, testimonios anónimos. La revista no escatimó en recursos para darle credibilidad a su exclusiva. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. Los hashtags relacionados con Burak, Neslihan, Farideh y Kadir se convirtieron en tendencia mundial. Los memes, las críticas, el debate, todo valía. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a investigar y a buscar declaraciones de los involucrados. Y por supuesto, los fanáticos de ambos actores estaban divididos entre la incredulidad, la decepción y la sorpresa. Algunos defendían a capa y espada a sus ídolos, negando cualquier veracidad en la noticia. Otros, en cambio, se sentían traicionados y expresaban su decepción en redes sociales. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, primero que nada, un impacto en la imagen pública de ambos actores. Es innegable que esta noticia ha puesto en duda su imagen, especialmente en un país como Turquía, donde los valores familiares y la imagen pública son muy importantes. Turquía es un país con una fuerte tradición conservadora, y este tipo de escándalos pueden afectar mucho la percepción del público sobre los famosos. La imagen de pareja perfecta que tenían Burak y Farideh y Neslihan y Kadir se ha visto seriamente comprometida. Segundo, un impacto en sus carreras profesionales. Aunque ambos son actores de renombre y han construido carreras sólidas, este escándalo podría afectar sus futuros proyectos y contratos. Las marcas y los productores podrían dudar en contratar a actores envueltos en este tipo de controversias, por temor a que afecte la imagen de sus productos. Es posible que veamos una disminución en sus ofertas de trabajo, al menos por un tiempo. Y tercero, el impacto en sus relaciones personales. ¿Cómo afectará esto a sus matrimonios? ¿Cómo reaccionarán Farideh y Kadir ante estas revelaciones? Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que seguramente generarán mucho debate y especulación en los próximos meses. La presión mediática, el escrutinio público, la desconfianza, todo eso puede ser muy duro para cualquier pareja. Pero, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Lo más probable es que veamos un aumento en la cobertura mediática. Los paparazzi estarán al acecho para capturar cualquier movimiento de Burak, Neslihan, Farideh y Kadir. Cualquier foto, cualquier encuentro, cualquier declaración será noticia. Veremos un aumento en las entrevistas, en las declaraciones y muy probablemente en los rumores. Los medios de comunicación buscarán desesperadamente obtener alguna declaración de los implicados, y no dudarán en recurrir a fuentes cercanas para obtener información. Las redes sociales seguirán siendo un hervidero de actividad, con fanáticos defendiendo a sus ídolos y otros criticando sus acciones. Los foros de discusión, los comentarios en las publicaciones, todo estará lleno de opiniones y debates sobre el tema. Los fans crearán bandos y la controversia se extenderá en el mundo virtual. Y por supuesto tendremos que esperar a ver cómo reaccionan los propios involucrados. ¿Decidirán hablar públicamente? ¿Negarán todo? ¿O decidirán mantener silencio? ¿Optarán por el camino de la discreción, intentando minimizar el impacto del escándalo? ¿O decidirán enfrentar la situación de frente, dando la cara y explicando lo sucedido? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que este escándalo nos ha demostrado que incluso en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Que lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. Que los actores, a pesar de su fama y fortuna, son personas con vidas privadas, con sus propias alegrías y problemas como todos nosotros. Y que a veces la vida privada de las celebridades puede ser mucho más complicada de lo que imaginamos. Y por supuesto nos ha recordado que aunque nos encante el chisme, es importante ser respetuosos con la privacidad de las personas y no caer en la especulación desenfrenada. Hay que tener cuidado con lo que se dice y se publica, porque las palabras pueden tener consecuencias. La reacción del público ha sido diversa y refleja la complejidad de la situación. Por un lado, están los fans que se sienten traicionados y decepcionados.
Habían idealizado a Burak y Neslihan, y ahora ven cómo esa imagen se derrumba. Se sienten engañados, como si les hubieran mentido durante años. Por otro lado, están los que defienden a los actores, argumentando que tienen derecho a su privacidad y que no deberían ser juzgados por sus decisiones personales. Consideran que el escándalo es una invasión a su vida privada, y que no hay que crucificar a las personas por sus errores. También están los que se enfocan en el morbo buscando más detalles y alimentando la especulación. Son los que se regodean en el chisme sin importarles las consecuencias que esto pueda tener para los involucrados. En medio de todo esto hay que recordar que detrás de la fama y la fortuna, hay seres humanos con sentimientos. Y que a veces las decisiones que toman pueden tener consecuencias importantes para ellos y para las personas que los rodean. Este escándalo sin duda marcará un antes y un después en la carrera de Burak y Neslihan. La forma en que manejen la situación, sus decisiones y sus declaraciones determinarán cómo serán recordados en el futuro. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué creen que pasará en el futuro? ¿Creen que sus carreras se verán afectadas? ¿Cómo creen que reaccionarán Farideh y Kadir? ¿Deberían los actores dar explicaciones públicas? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. En resumen, hoy hemos hablado del bombazo que ha sacudido al mundo del entretenimiento, la noticia que involucra a Burak Ozcerbay y Neslihan Atagul, que ha sorprendido a todos. Hemos analizado el contexto, las implicaciones y las posibles consecuencias de este escándalo. Hemos repasado las reacciones del público y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo del espectáculo. Es fundamental recordar que, más allá del chisme y la especulación, hay seres humanos involucrados. Es importante ser cautelosos con lo que se dice y se comparte en redes sociales, y no caer en la difamación o el acoso. Debemos ser empáticos y recordar que todos cometemos errores. Esperamos que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de la información y del análisis que hemos hecho. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Y, como siempre, déjanos tus comentarios. Cuéntanos qué te pareció la noticia, qué opinas de todo esto y qué más te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao, chao.